Este jueves, la calle Ferrat, situada en el corazón de la ciudad, se ha visto colapsada por centenares de personas que se han congregado frente a la sede del Partido Socialista Obrero Español, PSOE, con un solo objetivo: exigir la dimisión inmediata del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Lo que comenzó como una convocatoria espontánea ha acabado convirtiéndose en una masiva movilización que ha desbordado las expectativas. Los asistentes, en su mayoría ciudadanos que se sienten desilusionados y profundamente molestos por lo que consideran una gestión ineficaz y corrupta del Ejecutivo, han llenado la calle con banderas de España, coreando consignas como «Hay que quemar Ferrat» y «España no se vende, se defiende». Con estas arengas, han dejado claro su rechazo rotundo a lo que perciben como un gobierno que ha perdido el contacto con las necesidades y la voluntad del pueblo. Antes de continuar con el vídeo, suscríbete si quieres echar del gobierno a todos estos corruptos y quédate hasta el final para ver lo que sucedió en la calle Ferrat. La protesta de este jueves en Ferrat no es un hecho aislado, sino que forma parte de un fenómeno que ha ido cobrando fuerza en las últimas semanas. Este creciente malestar popular tiene su origen en diversos factores, pero uno de los principales detonantes han sido las explosivas declaraciones judiciales que han sacudido los cimientos del gobierno de Pedro Sánchez. La movilización, por tanto, ha cobrado un especial significado en este contexto político tan delicado. Los ciudadanos que se han reunido en la calle Ferrat no solo están protestando contra las decisiones políticas del Ejecutivo, sino también contra las implicaciones de corrupción que parecen rodear a varios de sus miembros más destacados. La manifestación de hoy adquiere una relevancia aún mayor por su coincidencia con un momento especialmente crítico para el gobierno, que se ve en un punto de inflexión tras las revelaciones del presunto comisionista Víctor de Aldama, quien se encuentra en prisión y ha sido vinculado a la trama Koldo. En su declaración ante el juez, Aldama ha implicado directamente a figuras clave del gobierno de Pedro Sánchez, entre ellas al propio presidente, a su esposa Begoña Gómez, al jefe de gabinete Santos Cerdán y a varios ministros de su equipo, como Fernando Grande Marlaska, Teresa Rivera y María Jesús Montero. Las acusaciones de Aldama, que se refieren a presuntas actividades ilícitas y prácticas irregulares dentro del Ejecutivo, han caído como una bomba en la opinión pública, desatando una ola de indignación que ha sacudido no solo a la oposición, sino también a un gran sector de la ciudadanía que ahora ve estas revelaciones como una prueba más de los supuestos vínculos del gobierno con la corrupción y la falta de transparencia. Según la declaración de Aldama, los altos cargos del gobierno estarían involucrados en una serie de gestiones ilícitas, pagos no declarados y reuniones secretas relacionadas con la trama Koldo, una red que se dedica a actividades fraudulentas y corruptas. Aldama ha asegurado que estas acciones no solo fueron realizadas con pleno conocimiento de los implicados, sino que algunos de ellos habrían colaborado activamente en las operaciones de la trama, con el fin de beneficiar sus propios intereses. La gravedad de estas acusaciones ha causado un revuelo tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales, donde los usuarios han mostrado su indignación y han cuestionado la integridad de un gobierno al que acusan de estar plagado de escándalos y malas prácticas. La crisis de confianza en el gobierno, alimentada por las acusaciones de corrupción y la falta de explicaciones claras por parte de los responsables políticos, ha desatado una avalancha de críticas en todos los frentes. La reacción del gobierno ha sido, hasta el momento, tibia y poco convincente. Mientras que Pedro Sánchez ha negado rotundamente las acusaciones, calificándolas como parte de una estrategia del imputado Víctor de Aldama para ganar su libertad, muchos ciudadanos y analistas políticos consideran que la respuesta del Ejecutivo es insuficiente. El hecho de que la Fiscalía Anticorrupción, dependiente del mismo gobierno que se encuentra bajo sospecha, haya solicitado la liberación de Aldama, ha generado aún más desconfianza entre la población, que ve en este movimiento una maniobra más para proteger a los implicados en el escándalo. El eco de esta protesta y las declaraciones de Aldama han alcanzado rápidamente los principales medios de comunicación y las redes sociales, convirtiendo la situación en un tema de debate a nivel nacional. La creciente presión sobre Pedro Sánchez y su gobierno es palpable, y la manifestación de hoy en Ferrat es solo una muestra del profundo descontento que se vive en las calles. Los manifestantes, muchos de los cuales exigen la dimisión inmediata de Sánchez, no solo cuestionan la gestión del gobierno, sino que también acusan a sus miembros de ser cómplices de un sistema corrupto que ha permitido que estas prácticas irregulares se perpetúen. Lo que es claro es que esta crisis está lejos de ser resuelta, y mientras el gobierno intenta mitigar el daño, la movilización popular en la calle Ferrat es un claro indicio de que la sociedad está perdiendo la paciencia.
Los ciudadanos, hartos de lo que perciben como una serie de irregularidades sin esclarecer, están pidiendo una rendición de cuentas, y la figura de Pedro Sánchez se ha convertido en el objetivo central de su frustración. La manifestación en Ferrat, por tanto, no solo refleja un rechazo a las prácticas de los políticos actuales, sino también un clamor por un cambio en la forma en que se hace política en España. En respuesta a las explosivas acusaciones formuladas por Víctor de Aldama, presunto intermediario en la trama Koldo, Pedro Sánchez ha negado rotundamente todos los señalamientos que lo vinculan a actividades irregulares. El presidente del gobierno ha calificado las declaraciones de Aldama como parte de una estrategia judicial del imputado, quien estaría intentando manipular el proceso legal en su favor para ganar su libertad. Según Sánchez, las acusaciones carecen de base y están completamente fabricadas, asegurando que no existen pruebas que respalden las afirmaciones de Aldama. El mandatario ha reiterado en varias ocasiones que estas acusaciones no son más que el último recurso de un individuo desesperado por salir de prisión, y que cualquier intento de vincularlo con actos corruptos es infundado. Las críticas han sido especialmente virulentas hacia la figura del presidente Pedro Sánchez, quien ha sido señalado como el principal responsable de una serie de presuntas irregularidades que, según los manifestantes, atentan contra la integridad de las instituciones democráticas. Desde el inicio de la crisis generada por las acusaciones que han sacudido al gobierno, muchos ciudadanos consideran que Sánchez ha perdido el rumbo, no solo por sus acciones, sino por su aparente incapacidad para manejar la situación de manera transparente y eficaz. A través de carteles y pancartas, los asistentes expresaron su frustración por lo que perciben como una falta de rendición de cuentas por parte de aquellos que están al frente del poder político. No más mentiras, queremos justicia, fueron algunos de los gritos más repetidos en una jornada que reflejaba el hartazgo de una parte importante de la sociedad española. A pesar de la tensión y el clima de crispación, la manifestación se desarrolló sin incidentes graves, aunque el ambiente en la calle Ferrat era tenso, y la frustración era claramente palpable entre los asistentes. Los manifestantes, al margen de la naturaleza pacífica de la protesta, dejaban ver su descontento en cada palabra, en cada pancarta y en cada consigna coreada. Muchos de los participantes señalaron que esta protesta no es un hecho aislado, sino el principio de una movilización mucho más amplia que podría extenderse a lo largo y ancho del país si el gobierno no ofrece una respuesta contundente y clara a las acusaciones de corrupción. Esto es solo el comienzo, aseguraba uno de los manifestantes, mientras otros añadían que no pararemos hasta que caigan todos los responsables. La sensación de que la calle puede ser el motor de un cambio político es cada vez más palpable entre los sectores que se sienten defraudados por el sistema político actual. Este clima de creciente descontento y polarización política, alimentado por la desconfianza hacia las instituciones, ha dejado claro que el caso Koldo, además de afectar al gobierno de Sánchez, está marcando un punto de inflexión en la relación entre los ciudadanos y sus representantes políticos. La falta de respuestas claras por parte de los responsables políticos ha intensificado el malestar social, y las acusaciones de corrupción no solo han golpeado la reputación de los miembros del Ejecutivo, sino que han erosionado la confianza de los españoles en las instituciones que deberían velar por el bienestar común. El sentimiento de desconcierto y frustración es palpable, y muchos ciudadanos sienten que la clase política no está a la altura de las expectativas democráticas que la sociedad exige. La presión para exigir respuestas claras y acciones decisivas ante los escándalos de corrupción es cada vez más fuerte, y las autoridades se encuentran bajo una creciente presión para demostrar que las instituciones pueden ser confiables, imparciales y transparentes. Este creciente malestar ha trascendido las fronteras de la manifestación en la calle Ferrat y se ha convertido en una demanda generalizada en toda la sociedad española. Los ciudadanos, quienes durante mucho tiempo se habían sentido indiferentes o desilusionados con respecto a la política, ahora se han visto movilizados por lo que consideran una traición por parte de sus propios líderes. La protesta en las calles es solo una manifestación de una desconfianza que está calando profundamente en el seno de la ciudadanía, y se espera que, si el gobierno no toma medidas drásticas, estas movilizaciones continúen y se intensifiquen. En los próximos días, no solo se espera que las manifestaciones sigan cobrando fuerza, sino que también aumenten las críticas políticas, especialmente desde la oposición, que ha visto una oportunidad de oro para capitalizar el descontento popular. El Partido Popular y Vox han dejado claro que aprovecharán cualquier ocasión para cuestionar la legitimidad del gobierno de Sánchez y para exponer lo que consideran una crisis de confianza sin precedentes.
En este contexto, las presiones tanto internas como externas sobre el gobierno podrían resultar insostenibles si no se ofrece una respuesta rápida y efectiva a las acusaciones y demandas de transparencia. La manifestación de la calle Ferrat, que reflejaba una parte significativa del malestar popular, también ha sido un claro indicativo de que la sociedad española está demandando, más que nunca, claridad, transparencia y una rendición de cuentas real por parte de sus líderes políticos. Los ciudadanos ya no están dispuestos a aceptar excusas o evasivas, reclaman respuestas que vayan más allá de las promesas vacías y los comunicados oficiales que, a su juicio, solo sirven para dilatar la resolución de los problemas. Ya basta de promesas. Queremos acciones concretas, afirmaba otro manifestante, mientras en la multitud resonaban las voces de quienes exigen un cambio real en la política española. El tiempo dirá si el gobierno de Pedro Sánchez es capaz de superar esta crisis sin que su imagen y su legitimidad queden aún más dañadas. La presión popular, la creciente polarización política y las tensiones internas dentro del Ejecutivo podrían obligar al gobierno a tomar decisiones más drásticas en los próximos días. Mientras tanto, los ciudadanos siguen esperando respuestas claras a las acusaciones que continúan sacudiendo el panorama político, y las protestas en las calles podrían convertirse en un presagio de lo que está por venir si el gobierno no logra recuperar la confianza de la ciudadanía. En definitiva, la manifestación ha puesto de manifiesto la fractura existente entre los ciudadanos y sus representantes, y es probable que en las próximas semanas se intensifiquen tanto las críticas políticas como las acciones judiciales que podrían tener implicaciones significativas para el futuro del Ejecutivo. La situación es incierta, pero lo que está claro es que la presión popular sigue creciendo, y la solución de esta crisis, lejos de ser inmediata, dependerá de la capacidad del gobierno para dar respuestas claras, transparentes y efectivas a un pueblo cada vez más desconfiado y movilizado. Sin embargo, lo que ha resultado particularmente controvertido para muchos observadores es lo que sucedió pocas horas después de las explosivas revelaciones hechas por Aldama. A pesar de la contundente negación de Sánchez, la Fiscalía Anticorrupción, organismo que depende directamente del gobierno y está bajo su control, solicitó la liberación inmediata de Víctor de Aldama, algo que fue concedido por el juez con una rapidez sorprendente. Este giro en los acontecimientos ha generado una oleada de dudas y sospechas, particularmente entre los sectores críticos con el Ejecutivo. Muchos de ellos se han preguntado cómo es posible que, por un lado, el gobierno y el propio Sánchez descalifiquen las declaraciones de Aldama como falsas, mientras que, por otro lado, la Fiscalía, controlada por el mismo Ejecutivo, solicite su puesta en libertad. Este aparente contrasentido ha dejado a los ciudadanos y analistas políticos con una sensación de desconcierto, abriendo la puerta a la especulación sobre posibles intereses ocultos y manipulaciones dentro de las instituciones del Estado. Según informaciones no confirmadas oficialmente, se ha filtrado que Aldama habría solicitado una nueva comparecencia ante el juez para aportar más pruebas que, al parecer, incluyen grabaciones comprometedoras que podrían implicar a varios altos cargos del gobierno en actos irregulares. Estas supuestas grabaciones, de ser verificadas, podrían arrojar luz sobre la supuesta implicación de Pedro Sánchez, su círculo cercano y otros ministros clave, lo que podría elevar aún más la gravedad de las acusaciones. Este nuevo material probatorio ha sido uno de los factores que ha acelerado la decisión judicial de liberar a Aldama, lo que ha dejado una serie de interrogantes sin resolver sobre la naturaleza de las pruebas que está dispuesto a presentar el imputado. Las filtraciones sobre las posibles grabaciones han intensificado la atención mediática, aumentando la presión sobre el gobierno, que se enfrenta ahora a una crisis institucional que podría tener consecuencias políticas y judiciales muy serias. El hecho de que un individuo acusado de participar en una trama de corrupción tan compleja haya recibido una respuesta tan rápida y aparentemente favorable por parte del sistema judicial, controlado por el mismo Ejecutivo al que se acusa, ha sido un catalizador para una creciente ola de protestas en las calles. La manifestación que tuvo lugar la noche de este jueves en la calle Ferrat ha sido un claro reflejo de la creciente frustración popular hacia el gobierno de Pedro Sánchez. Miles de personas se han reunido frente a la sede del Partido Socialista para exigir la dimisión inmediata del presidente y denunciar lo que consideran un encubrimiento de la corrupción que afecta al gobierno y a sus principales figuras. La concentración ha sido un grito de desobediencia y de exigencia de justicia, en un contexto político cada vez más polarizado y agitado.
Los manifestantes, en su mayoría ciudadanos que se sienten decepcionados y desencantados con la gestión del Ejecutivo, han expresado su profundo malestar por lo que perciben como una falta de transparencia y responsabilidad por parte de las autoridades. Fuera Sánchez, dimisión, han sido algunos de los cánticos que han resonado en la calle Ferrat, mientras los asistentes exigían que se asuma responsabilidad por los escándalos que han salpicado a los altos cargos del gobierno. Las consignas coreadas por los manifestantes reflejan el sentimiento generalizado de una gran parte de la sociedad española que considera que el gobierno de Pedro Sánchez ha perdido el rumbo y está completamente desacreditado, especialmente tras las últimas revelaciones judiciales y las acusaciones de corrupción que apuntan directamente a varios de sus miembros más cercanos. Lo que comenzó como un escándalo judicial relacionado con la trama Koldo ha escalado rápidamente a una crisis política de proporciones considerables. La manifestación en la calle Ferrat no solo ha sido una muestra de descontento, sino también un indicio de la creciente presión popular sobre un gobierno que parece estar al borde del colapso. Las acusaciones de corrupción y las reacciones aparentemente contradictorias de las instituciones del Estado han dejado a muchos con la sensación de que algo muy grave está sucediendo tras bambalinas. Para una parte importante de la población, la situación es ya insostenible, y la exigencia de dimisiones y de una nueva dirección política está alcanzando niveles sin precedentes. En la manifestación, la crítica al presidente del gobierno ha sido feroz, con una gran parte de los asistentes convencidos de que Pedro Sánchez no solo debe asumir la responsabilidad política por lo que está ocurriendo, sino que debe dejar su cargo de manera inmediata. La postura de los manifestantes es clara. No se trata solo de exigir justicia en los tribunales, sino de restaurar la confianza en las instituciones democráticas que, en su opinión, han sido gravemente dañadas por la corrupción y las maniobras políticas del Ejecutivo. La sensación de que el gobierno no ha respondido adecuadamente ante las acusaciones ha calado hondo en un sector significativo de la sociedad, que ve en este tipo de protestas una forma de exigir que se pongan en marcha medidas drásticas para restaurar la transparencia y la legitimidad del sistema político español. La concentración en Ferrat es solo un ejemplo de lo que podría ser un creciente movimiento de protesta en todo el país, ya que muchos ciudadanos sienten que sus voces no están siendo escuchadas y que el gobierno está más preocupado por protegerse a sí mismo que por dar respuestas claras a las demandas de la población. Si bien el gobierno de Sánchez sigue en pie, las manifestaciones y los llamados a la dimisión no parecen ser un fenómeno aislado, sino una muestra de un malestar generalizado que podría tener consecuencias importantes para el futuro del Ejecutivo. La sociedad española está claramente dividida, y la resolución de este escándalo judicial será clave para determinar si el presidente Sánchez logra superar esta crisis o si, por el contrario, se enfrenta a un escenario político aún más complicado, con una presión popular que parece crecer con cada día que pasa. La presión popular, ya palpable en las calles desde hace días, ha alcanzado un nivel sin precedentes, haciendo que el malestar de los ciudadanos se exprese con mayor fuerza y visibilidad. En una manifestación que recorrió las principales arterias de la ciudad, los cánticos y pancartas clamaban no solo por la dimisión de Pedro Sánchez, sino también por la salida de todos aquellos que, según los manifestantes, se han visto implicados en el entramado de presuntas irregularidades que ha puesto en jaque al gobierno y la estabilidad política del país. Las consignas no dejaban lugar a dudas: Sánchez dimisión, fuera corruptos, por una España sin impunidad. La consigna común en todos los carteles y gritos era clara: los ciudadanos demandan responsabilidades por lo que consideran un atropello a la transparencia, la ética y la justicia.